Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro. Él es el compilador del Decálogo Universal. Una obra maravillosa, no superada por ninguna mente humana. Porque si pensamos humanamente, miremos de un punto de vista humano, tuvo un año de conocimiento de la Biblia o de la Escritura, solamente un año. El año 55 hasta el año 56. Apenas con segundo año de primaria. En esa época no es como ahora que existe, estamos en el tiempo de la cibernética, bastante información de todos los medios. Antes no había información, había mucho analfabetismo y unos cuantos nomás sabían leer y escribir. Ahora nos ponemos a pensar donde no había información, porque fue en la marginal de la selva. Ahora nos ponemos a pensar por un momento, ¿cómo pudo compilar el Decálogo Universal? Cada cosa en su lugar, como dice en Isaías 58:13, mandato, dice renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, o sea, mandato tras mandato. Entonces, cada cosa en su lugar, ¿cómo pudo realizar? Entonces encontramos acá que humanamente no se puede. Es imposible humanamente. Es como un bebé que apenas acaba de nacer y dentro de un año que surja tantos misterios, amigos, es difícil. Entonces acá es ya una parte que para el hombre es inexplicable, porque estaba prefijado, los mandamientos estaba prefijado para este tiempo. ¿Cómo que para este tiempo? ¿Y cómo quedamos con Moisés? Todos sabemos la historia, que cuando Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes pie desde el monte, porque he escrito mandamientos y ley para enseñarles, Éxodo 24:12. ¿Y qué pasó con el pueblo? No lo recibió. Moisés tuvo que romper los mandatos. ¿Por qué? Porque el pueblo lo había traicionado con un Dios que no es Dios, que viene a ser el Dios Baal, que significa Señor de los señores, Rey de los reyes, el Dios de los cananeos. Lo traiciona, presentando holocaustos al Dios Baal, y por esta causa es que se rompe el compromiso, y por esta causa le quita los sacrificios, los holocaustos a su pueblo, como dice Jeremías 7:22. Entonces, al quitarle, llámese así, que hasta Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, Moisés tuvo que interceder, porque si no intercede, lo hubiera desaparecido. Por eso dijo, voy a destruir este pueblo, demasiado necio. Entonces, ahí intercede Moisés, dice, Señor, pero si vas a destruir a tu pueblo, ¿qué dirán las otras naciones que lo sacaste para destruirlo en el desierto? Si vas a tomar tal determinación, mejor me borra de tu libro. Y Dios le dice, voy a borrar de mi libro porque él pecaré contra mí. Y como ayuna 40 días, al final dice, bueno, pues ya, tú has abogado por este pueblo, lleva a tu pueblo, llévalo. Ni siquiera dice, lleva a mi pueblo, sino lleva a tu pueblo. ¿Qué tal desprecio? Mi ángel será con ustedes, pero yo no voy con ustedes. ¿Qué tal desprecio? Ahora, por segunda vez, Dios lo llama a Moisés al monte, labró 2 piedras como las primeras, pero esta segunda vez ya no se escribe para este tiempo, se escribe para el futuro, porque está escrito Salmo 118, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará alabará acá. Habla de un pueblo joven, un pueblo nuevo que tiene que formarse. Y este pueblo nuevo, este pueblo joven, Pablo dice en Romanos 10, 19, 20, 21, tenía que ser con gente insensata, con gente que no es su gente, con gentiles, gente que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces Dios levanta a un pueblo con gente que no es su gente, como dice Romanos 9, 25, 26 también. O sea, con gente que no es su gente, con gentiles. Levanta un pueblo con gentiles y con el calendario de los gentiles.
Porque la disposición para ese tiempo es que todo tiene que ser reunido, todo lo que están escritos en el libro de la vida para que sean salvos. Entonces Jehová será santificado y glorificado entre las gentes. Entonces, ese es el plan de Dios para estos días, que tienen que ser reunidos de uno en uno de los cuatro cabos de la tierra. Pues el tiempo ha llegado, ha llegado y se está avisando a todo lo que se hace se comunica a todos, y los que son para con Dios, los que están escritos, vendrán apresuradamente. Y si en caso no quieren venir los que están escritos, serán reemplazados por otros que desean estar presentes. Bueno, a grosso modo, estamos haciendo ver sobre este punto lo que estamos mencionando. Y luego, dentro de su labor para estos días, vemos que Dios, para que al instrumento no puede hacer las cosas solo. Siempre tiene que preparar a aquellos que le ayuden en esa labor. Ese es obligatorio, sí o sí, porque solo no se puede hacer la obra. Eso es lo que pasó con el tiempo de Moisés, cuando le reclama a Dios, le dice: ¿por qué tengo que llevar tanto peso sobre mis hombros? A este pueblo acaso yo le he parido. Así, Moisés le reclama: ¿acaso yo le he parido para que cargue todo el peso de este pueblo? Entonces Dios le dice: búscate 70 ancianos de renombre. Y lo reunió, y el Espíritu de Jehová sobre cada uno de ellos, los que estaban en el Espíritu, en Moisés, pasó también a los 70 ancianos para que le ayuden a administrar el pueblo. Vemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, tenía 72 que los iban de dos en dos, iban a pregonar, y cuando iban a un lugar, reunían a la gente, o lo citaban para tal fecha, pues va a estar nuestro Mesías, va a estar acá. Entonces reunían, se iban a predicar de dos en dos. Entonces vemos que siempre se vale, tiene que tener quienes le puedan apoyar en la labor. Ahora, en este tiempo también se repite la historia, pero ya no son 70, sino más, porque el trabajo es más arduo. En ese tiempo era pues en el pueblo, solamente allá en Israel. Ahora no, es a nivel mundial, se necesita más personal, más ayudantes. Por eso que nuestro maestro sufría y lloraba, le decía: Señor, soy un hombre solo. Pero no entendíamos nada, como un hombre solo, como que un hombre solo, tantos hermanos hay. Pero él decía: soy un hombre solo. No se refería de que los que se van congregando, sino en la labor que para qué fue llamado, no había quien le ayude en la tarea. Por eso dice: cada uno por su cabo, cada uno por sus quehaceres, la obra de Dios abandonado. Entonces vemos que él también sufría porque no había esa preocupación. Y uno de sus audios dice lo siguiente: ya que ustedes no quieren predicar, se han plantado, pues yo voy a predicar en un solo día a nivel mundial. Me voy a vestir y voy a predicar a nivel mundial. Y así fue. El año 2000 descansa en paz, y con su muerte, los medios de comunicación, tanto nacional como internacional, se congregaron para transmitir tal noticia. Entonces predicó pues a nivel mundial, en un solo día. Por eso, queridos amigos, hay mucho que entender y aprender. Ahora, revisando uno de esos mensajes, dice lo siguiente: anulado en su misión porque ya no pueden ser míos. Ese es el título que pone, ¿no? Anulado en su misión porque ya no pueden ser míos. ¿En qué sentido no pueden ser míos? Vamos a entender esta parte. Él inicia con Marcos 10:29. ¿Qué nos dice Marcos 10:29? Tomen nota. Anulando en su misión porque ya no pueden ser míos. ¿Por qué no pueden ser míos? Dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer,
hijos o heredades por causa mía y del Evangelio. O sea, por no haber dejado. Eso es lo que tenemos que entender ahora. Vamos a ampliar un poquito lo que estamos mencionando en Marcos, como un poquito de historia para analizar. Tenemos en Marcos 10, vamos a ver. Dice lo siguiente, Marcos 10, desde el 28, vamos a leerlo para tener una idea. Dice lo siguiente. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Fíjese de las expresiones del apóstol Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Le hemos dejado todo para seguirte. Entonces Jesús les aseguró, ninguno que haya dejado su casa, hermanos, hermanas, padre y madre, hijos o campos por amor de mí y de la buena nueva, quedará sin recompensa. Encontramos acá un punto más. Por eso dice, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. En forma literal, pues bueno, dejaron a su esposa, algunos dejaron sus esposas, dejaron sus papás, mamá, se dejaron por seguirlo. Pero acá le está esclareciendo un poco más. Ninguno que haya dejado su casa, hermanos, hermanas, padre y madre, hijos o campos por amor de mí y la buena nueva, quedará sin recompensa. Pues hay una recompensa también para aquellos que dejan pues papá, mamá, hermanos, etc. En forma literal, dejaron una familia y se fueron. Le siguieron. Por eso dice, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Luego dice nuestro Mesías, pues recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, miren, casas, hermanos, hermanas, hijos y campos. Eso no obstante, las persecuciones deben recibir la vida eterna. Entonces muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Acá, en forma literal, encontramos, como estamos viendo, donde dice Pedro, vuelvo a repetir, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Por seguirte a ti, estamos dejando padre, madre, hermanos, bienes, todo estamos dejando por seguirte. Pero Jesús le dice, ninguno que ha dejado casa, hermano, no puede ser digno de mí. Porque ¿qué pasaría? Nos ponemos por otro lado. ¿Qué pasaría? Dice Timoteo, supongamos, por ir, dejo padre, hermano, dejo casado, dejo mi esposa, dejo mis hijos y me voy, en forma literal. ¿Quién no va a ver a los hijos? Uno. ¿Quién no va a atender a la esposa? No podemos pensar. Por eso dice Pablo, 1 Timoteo 5:8, si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Entonces, ¿de qué sirvió? Dejé padre, madre, en este caso de un casado, dejó la esposa, dejó los hijos y se fue. Así como dijo Pedro, por seguirte hemos dejado todo. Y acá por seguirle dejamos nuestra familia. Pero ¿qué dice Pablo? Si hacemos tales cosas, si no tenemos cuidado de nuestra familia y mayormente los de nuestra casa, dos cosas hemos conseguido. Uno, la fe hemos negado. ¿Cómo que vamos a negar la fe? Pero dice, la fe negó. Y al negar la fe es peor que un infiel. Es peor que un infiel. Peor que un infiel. Ni siquiera pues peor de un fiel, sino peor que un infiel. Ahora, ¿a qué se refería que para esto tenemos que empezar a dejar padre, hermanos, tenemos que dejar esposa, hijos, bienes, por seguirle? ¿A qué familia se refería?
Porque si vemos en forma literal, aquel que deja su familia, la fe negó y es peor que un infiel, en forma literal. En la parte espiritual empezamos a entender un poquito más. Nuestro Mesías habla sobre ese tema, San Juan 8:44. Dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ya no se refiere de nuestra familia en forma literal, o como dice el guía espiritual de nuestra institución: preocúpese por usted y su familia, los restos se encarga Dios. Entonces, ¿dónde? Entonces estaría de más esa palabra. Cuando dice preocúpese por usted y su familia, los restos se encarga Dios. Si hablamos de forma literal, estaría de más. Pero no está esclareciendo que preocúpate en ti y tu familia, los restos se encarga Dios. Ahora, como dice Pablo, si no tenemos cuidado de nuestra familia, somos peor que un infiel. La fe hemos negado y nos convertimos peor que un infiel. Entonces, ¿de qué se trata entonces la parte espiritual? Encontramos que tenemos a la familia, al padre, tenemos al diablo, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, si nos gusta mentir, nos gusta hacer la parte negativa, no tenemos como padre a Dios, tenemos como padre al adversario. Porque queremos hacer lo que él ordena. Por eso dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer las cosas al revés. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. O sea, todo mientras no permanecemos en la verdad, vamos por el camino de la mentira, no tenemos a Dios como Padre, sino tenemos como Dios al adversario. Por eso menciona que cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, desde ahí, desde ese punto de vista, tenemos que ya definir. Nos gusta la mentira, nos gusta hacer cosas negativas, etc. Ya no tenemos como padre a Dios, sino como padre al adversario. Ahora sí, las cosas cambiaron. Ahora, cuando vemos en forma metafórica, porque todo es algo figurativo, lo que estamos mencionando, la parte espiritual, de familia que tenemos adentro, encontramos algo muy interesante. Vamos a entender como una comparación. Dice Mateo que un padre de familia vino de muy lejos, sembró una viña, lo cercó de bañado, que es decir, de vallas, cavó un lagar, construyó una torre de vigía, luego le dio a unos labradores que le administren la viña. Le dio a unos labradores que le administren la viña. Y después de un tiempo, cuando viene el tiempo de la vendimia, le mandó a sus siervos para que le dieran lo que le corresponde. Algunos lo apedrearon, otros lo flagelaron, a otros lo apedrearon y otros lo mataron. Por segunda vez envía el doble de los siervos, hicieron como la primera vez. Y por tercera vez lo envía a su propio hijo y dice: ojalá que le tengan respeto. Y cuando vieron que ingresaba, dijeron: ahí viene el heredero. Y lo primero que se lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Entonces, ¿qué dice nuestro Mesías? ¿Qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente y le dará a otros que le administren la viña. Ahora sí se comprende lo que estamos mencionando. Se comprende el mensaje.
Ahora sí se comprende el mensaje de que la viña es el hombre, el lagar es el corazón, la torre de vigía son nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, etcétera, son nuestros sentidos. Ahora, esa viña, o sea, nuestro cuerpo, está poblado de 7 naciones. A esto se llama la tierra prometida. 7 naciones están en nuestro corazón. Algo figurativo, lo que pasó en el Oriente, en Canaán. Está poblado. Porque cuando entraron el pueblo hebreo ingresó a la tierra prometida, ¿qué dijeron las otras naciones? Tú eres el pueblo elegido de parte de Dios. Bueno, nos iremos, te dejamos nuestros campos, dejamos nuestras ciudades y nos vamos. No, se enfrentaron, hubo guerras. Llámese así que el pueblo de Israel tuvo que luchar más de 400 años para destruir a que vienen a los jebuseos. Fíjese, más de 400 años lucharon. Entonces, vemos acá que en nosotros está en nuestro corazón poblado de puros adversarios. Y como dice en Miqueas, han tomado posesión, se han hecho propietarios de las casas, de los campos de cultivo. Y nuestro maestro sacó un tema en ese tiempo, de Isaías 1:6, desde la coronilla hasta la planta del pie, no hay una cosa sana, todo es hinchazón de llagas, todo está enfermo, todo enfermo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo o nuestro cerebro, o digamos nuestro corazón, está lleno de adversarios, poblado. Y como está poblado, tenemos como padre al adversario que reina en nosotros. Por eso menciona, el que no dejare padre y madre, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. De eso estamos hablando, no en forma literal, sino en la parte espiritual, donde en nosotros están todos los adversarios. Ahí tenemos como padre la mentira, etcétera, etcétera, poblados. Por eso menciona acá que nosotros tenemos que dejar padre, madre, hermanos, hermanas, casa, bienes, tenemos que dejar para ser discípulos de Jesús, para ser discípulos. En otro sentido, en otra forma metafórica, menciona también del sol y la luna y las estrellas. Va a llegar su tiempo y ya no van a alumbrar. Pero antes vamos a esclarecer para comprender este mensaje. Dice en Isaías 60, 18, 19, 20, 21. Nunca más te oirás en tu tierra. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tus términos. Mas a tus muros llevarás salud y tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el de Dios tuyo por gloria. No se pondrá jamás el sol, ni menguará tu luna, porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, y para glorificarme. Entonces vemos que cuando llegue ese tiempo, que el sol nunca nos servirá de luz, ni la luna, el resplandor de la luna. No se refiere pues al sol del firmamento o la luna, no. Sino estamos hablando de padre y madre, de hermanos, hermanas, que está en nosotros, está en nuestro interior. Tenemos
al adversario como padre, acá vas a ver que el que alumbra con los adversarios, el que alumbra es el sol, no se refiere al sol del Altísimo, sino se refiere a otro sol que empieza a alumbrar en nosotros, nos alumbra, nos guía, pero no el sol radiante, sino estamos hablando otro tipo de sol. Luz nos alumbra, no para hacer bien, sino todo para hacer mal. Como nuestro cuerpo está poblado de adversarios, entonces ellos son los que alumbran. Ese es el punto. Hasta que llega su tiempo, cuando el dueño de la viña viene a reclamar su viña, porque no es fácil también, por eso dice, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente y le dará a otros que le administren la viña. Entonces hay una guerra, es una guerra campal, cuando uno se convierte, hay una guerra, un conflicto tremendo, como dice Jeremías, que no se pueden enterrar ni llorar por sus muertos. Viene Dios a reclamar su tierra que le corresponde. Entonces, una vez que hay esa guerra, ese conflicto, porque va a llegar un momento entonces que va a ser, digamos, destruido, los inquilinos perversos van a ser destruidos. Ahí sí ya no va a haber papá, no va a haber mamá, no va a haber hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, ni tampoco el sol ni la luna te van a alumbrar. ¿Quién va a alumbrar? Dice acá, Dios va a empezar a alumbrar ahora. O sea, viene a reclamar su viña y le dará a otros que administren su viña, entonces les vienen ya a administrar otros esta viña que lo estaba posesionado por adversarios. Luego dice en Apocalipsis, hasta ahí estamos comprendiendo poco a poco, 21, 22 al 27 dice lo siguiente. Y no vi en el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. O sea, ella vio, no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella. O sea, una vez que alumbra Dios, una vez que se destruye a todos los inquilinos que están en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, una vez que se destruyen los inquilinos, entonces Jehová empieza a alumbrar. Por eso dice en Apocalipsis, yo vi en ella que no había templo, sino el Dios Todopoderoso, el templo del Dios Todopoderoso, y del Cordero también. Y ya no había necesidad que alumbre el sol, la luna, para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios los ilumina. Y el Cordero les servirá de lumbrera. Entonces cambió el panorama. Y las naciones que hubieran sido salvadas saldrán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea que muchos también van a buscar que arrepentirse, nuestros adversarios van a empezar a arrepentirse, van a cambiar más forma de pensar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el que empieza a alumbrar. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, que allí no habrá noche. O sea, no va a haber noche, sino simplemente va a haber pura luz permanentemente. Pero no se trata pues de forma, estamos hablando en forma literal, no estamos imaginando de la luz, no. Va a haber, o sea, cuando hablamos de luz, dice el Proverbios 6:23 que el mandamiento es una antorcha y la enseñanza es una luz. Sé que permite, poco a poco vamos saliendo de la oscuridad, de la ignorancia, del desconocimiento, y vamos al conocimiento de la luz. Al conocimiento, entonces ya empieza Dios a alumbrar ahí. Por eso dice, claro, ya no alumbra ya el sol, la luna, de la parte espiritual, sino empieza Dios a alumbrar en el plan de ellos. Por eso dice, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña? Los matará a todos miserablemente y le dará a otros que le administren la viña. Luego menciona que llevarán la gloria y la honra de la nación de ella, las naciones de ella, y no entrará en ella ninguna cosa sucia o que haga abominación,
y haga mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que, por eso estamos hablando, la oscuridad es el desconocimiento, la oscuridad viene a ser la mentira, el engaño, salimos de eso, vamos al camino a una verdad. Así como Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, o sea, empezar a ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestros caminos, a eso se refiere. Ahora, luego dice en Isaías 24:13, la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte Sión y en Jerusalén y delante de su anciano fuere glorioso. Entonces vemos acá, al ver que pierden los adversarios, la luna se avergüenza, el sol se confunde. Listo. Por eso vuelvo a repetir, no se trata del sol del día, no, de los que están en el firmamento, no, sino se refiere de los adversarios. Hay una confusión total. Por eso dice en Isaías 35, 4 al 8, decida el de corazón apocado, que es decir, corazón tímido, o cobarde, o tímido, como podemos decir, decir corazón apocado, confortaos, fortalezcanse, consuélense, no teman, aquí que vuestro Dios viene con venganza y con pago, el mismo Dios vendrá, os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, por aguas serán cavadas por el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque, y el sedacal quiere decir manantial de aguas. La habitación de chacales en su cama serán lugar de cañas y de juncos. Habrá calzada, o sea, habrá calles, vías y caminos, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo, y habrá en ellos en quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no hierren, quiere decir, no fallen, no se equivoquen. Ahora sí, teniendo estos datos, y es fácil comprender cuando dice el que dejare padre y madre. Por eso vamos a lo que dice acá, regresando al tema. Dice acá, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por causa de mí y del Evangelio. En Marcos 10:29. Y en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, con todo el conocimiento que estamos explicando, ahora sí es fácil. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, que si no aborrece la parte negativa, no aborrece, entonces, amigos, las cosas son diferentes. Acá tenemos que empezar a aborrecer algo lo que a Dios no le agrada, cuál es la mentira, estamos el adulterio, esos puntos que siempre se habla. Si no empezamos a dejar, no empezamos como dice, Dios le dijo a Caín, no empezamos a controlarlo, a dominarlo, entonces ahí está el problema. ¿Ah? Si hacemos tales cosas, no hacemos tales cosas, no podemos ser discípulos de Cristo. No podemos ser. Por más que hable, porque con mis hechos lo estoy demostrando que no está bien. Lo primero que tenemos que empezar es, como siempre venimos hablando de este programa, a través del programa, lo que tenemos que hacer es controlar nuestras emociones, controlar nuestros arrebatos violentos. Tenemos que empezar a controlarlos. No que nos controle a nosotros, no que nos utilice y nos deje, sino no dejarnos utilizar por ellos. Ese es el punto que tenemos que hacer. Dejar de amar
padre, madre, hermanos, hermanas, heredades, etc., tenemos que dejar de amar. Dejar de amar, porque si seguimos amando, entonces no podemos ser sus discípulos, no podemos ser. Es difícil. Por eso dice en Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ya nos está esclareciendo. Amamos, nos gustan las cosas negativas, no dejamos el viejo hombre, seguimos con lo mismo, entonces quiere decir, no podemos ser sus discípulos, no somos dignos de su presencia. Por eso dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Listo, ya nos está esclareciendo los pasos a seguir. No podemos ser a medias, no podemos ser apariencia nada más, no. Tenemos que empezar a tratar de controlar nuestras emociones, tratar de controlar nuestros defectos, nuestros arrebatos. Tenemos que empezar a controlar. Cuando empezamos a controlarlo, lo que nos controlen, ahora sí, en nuestra vida, como dijo Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, poco a poco nos vamos ordenando nuestros pensamientos, tratamos de ser hombres de bien, y cuando estamos poniendo en práctica lo que es de bien, vivimos en paz con nosotros mismos. Y luego, para eso dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz es un sacrificio. Claro, él fue un sacrificio donde lo llevaron lo tuvieron que crucificar en el Gólgota, lo crucificaron, lo hicieron cargar, una parte cargó, un lugar de suplicio. Acá, donde dice que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, porque dejar varias cosas es un sacrificio. Tenemos que sacrificarnos. ¿Por qué? Porque si antes estoy acostumbrado a tal vicio, muy acostumbrado, pues tengo que hacer un sacrificio, ya no dejar de participar eso, porque me perjudica y perjudico a los demás. Entonces, es un cargo mi cruz. Empiezo yo a cargar, a buscar que esos defectos, buscar que controlarlos. Por eso dice Mateo 10:39, el que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí lo hallará. Entonces acá tenemos que dedicarnos más a él. Ahora, a esto se refiere, regresando al tema, cuando dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Hemos dejado todo por seguirte, o sea que por seguir, porque si hablamos de Dios, es maravilloso. Y por seguirlo a Él, por seguir a Cristo, por seguir a Dios, tenemos que cargar nuestra cruz, tenemos que dejar lo que antes hemos amado. De repente nos hemos amado mucho pues a la ira, hemos amado mucho al adulterio, hemos amado mucho al chisme, hemos amado tanto, pues tenemos que empezar a dejarlo. Poco a poco tenemos que empezar a dejarlo, porque nos trae conflictos. Imagínense, usted se mete un chisme, ¿cómo termina? Y cuando la persona va a decir, no hables nada porque es un chismoso, una chismosa, imagínense, no le cuentes nada porque ya lo va a empezar a difundir por todo sitio. Antes que tomen confianza en uno, nos convertimos en el blanco de otros pensando que estamos haciendo bien, nos damos de periodistas, ahí está el problema. Nos convertimos en jueces, siempre juzgando la vida de los demás y no nos juzgamos nuestra propia vida. Entonces, y esas cositas tenemos que empezar a dejar de amar padre, hermano, padre, madre, hermanos, hermanas, esposa, hijos, bienes. Tenemos que dejar de amar, tenemos que apartarnos porque nos afecta a nosotros. Si queremos ser discípulos, tenemos que dejar. Y si queremos ser hijos de Dios, tenemos que dejar. Sí o sí. Porque dijo el apóstol Pablo, tenemos que dejar
Mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. ¿Qué nos dice? Ustedes saben que tiene que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo, cuyos deseos falsos llevan a su propia destrucción. Han de renovarse en lo más profundo de su mente por la acción del Espíritu, para revestirse del hombre nuevo. Miren lo que dice acá. Ustedes saben que tienen que dejar su manera anterior de vivir. Por eso le dije, nos gustaba mucho mentir, pues tenemos que empezar a dejar. Nos gustaba mucho, digamos, el robo, etcétera, tenemos que dejar. Poco a poco tenemos que dejar el viejo caminar. Tenemos que dejar padre, hermano, tenemos que dejar padre, madre, hermanos, hermanas, esposa, hijos, bienes, hasta nosotros mismos tenemos que dejar. Eso se llama dejar nuestra manera anterior de vivir. El viejo hombre cuyos deseos falsos llevan a su propia destrucción. Y para eso dice acá, tenemos que renovarnos. Renovar en lo más profundo de nuestra mente. A esto se llama restaurar. Por la acción del Espíritu, para revestirse del hombre nuevo. Por la acción del Espíritu. Porque una vez que tenemos el Espíritu de Dios, como dice en Ezequiel 36, 27, hemos recibido el Espíritu de Dios y el Espíritu es el que nos empieza a conducir por la senda del bien. Porque dice, Espíritu en el hombre, dice, derramad mi Espíritu sobre vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Hechos 5:32. Entonces vemos acá que el Espíritu nos empieza a encaminar y tenemos poco a poco, tenemos que dejar ese viejo hombre, tenemos que dejar esas viejas costumbres que hemos tenido. Dejemos a un costado, yo siempre soy así. No, tenemos que dejar, porque no te trae buenos resultados. No, te trae resultados negativos. Por eso dice, es el que si hacemos tales cosas por acción del Espíritu Santo, para vestirnos el hombre nuevo, que hagamos el hombre nuevo, es lo que Dios creó a su semejanza. Por eso, no más mentiras. Tenemos que dejar al viejo hombre, no más mentiras. Que todos digamos la verdad. Todos somos parte del mismo cuerpo. Bueno, de repente nos amargamos, pero no vamos a llegar a amargarnos hasta cometer una cosa extremada. No, por eso dice Pablo, enójese, pero sin pecar. Que el enojo no le dure hasta el término del día. Y no den lugar al demonio. El que robaba ya no robe más, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil hasta poder hacer el bien, ayudando a los necesitados. No salga de sus bocas ni una mala palabra, sino palabras buenas que edifiquen cuando es necesario y que hagan bien a los que le oigan. No entristezcan al Espíritu Santo que Dios puso en ustedes como a sello, marcándolos así para el día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, los arrebatos, el enojo, los gritos, las ofensas y toda clase de maldad. Por el contrario, muéstrense buenos, comprensibles unos a otros, perdonándose mutuamente, como Dios lo perdonó en Cristo. Entonces vemos, de eso estamos hablando, de padre, madre, hermanos, hermanas, estamos hablando de esposa, hijos, bienes, de ellos estamos dejando. Cuando empezamos a dejar, el sol, la luna dejan de alumbrar. Ya nos empieza a alumbrar Dios, nos empieza a alumbrar Cristo. Ese es lo que Dios quiere del hombre, que empiece a trabajar y dejar esas viejas costumbres, a dejar ese viejo hombre, dejar. Acá la preocupación no es que tú, sino yo tengo que cambiar.
voy a pedir a Dios que me transforme, que Dios mismo obre a través de mí. Por eso dice en Efesios capítulo 5, 9, vamos a ver qué dice acá. Dice, pórtense como hijos de luz, los frutos que produce la luz, que es la bondad, la justicia, la verdad, bajo todas las formas. Sepan hallar lo que agrada al Señor, y no tomen parte en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncielas. Eso es lo que estaba mencionando la otra vez. Hay que denunciar a las tinieblas. ¿En qué sentido? Vamos a esclarecer esta parte para tener una idea mucho mejor. Dice nuestro maestro que el hombre es inocente. Miren, caramba, ¿cómo es esto? El hombre es inocente. Ahora, ¿pero por qué se vuelve culpable? El hombre es inocente porque vienen los delincuentes, lo toman prisionero al hombre dentro de su mismo cuerpo, dentro de su misma casa, ¿no? Toman prisionero, y luego empiezan a realizar su cometido. ¿Para qué ingresaron? Y él sabe quiénes son, y se van. Y entonces el hombre, ¿por qué se vuelve culpable? Es que no lo denunció. Hubiera ido a la comisaría, fulano y tal, han robado en mi casa, han llevado tal cosa, entonces lo toman, le hacen una persecución y los toman prisioneros y van a la cárcel. Pero como uno lo denunció, se vuelve cómplice del problema. Acá sabemos muy bien, en este caso viene el espíritu del mal, hablamos de la ira, ¿ya? Que es lo más conocido, esta ira. Me tomó prisionero dentro de mi mismo cuerpo, me tomó prisionero y luego me utilizó. Una vez que me utilizó, me bota como pañal de criatura. ¿Qué pasó? Como no lo denuncié, me vuelvo cómplice. ¿Y qué dice la Escritura? Que si somos testigos de este problema, tenemos que denunciarlo, como es Levítico 5:1. Y si lo denunciamos, dice en Proverbios 28:13, si lo denunciamos, entonces hallaremos misericordia. Entonces, ese es el punto, lo que estamos mencionando acá, donde dice, sepan hallar lo que agrada al Señor, y no tomen parte en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncielas. Es cierto que da vergüenza inclusive decir lo que esta gente hace escondidas, pero todo esto ha de ser denunciado por la luz hasta que vuelva claridad. Entonces, eso es denunciar. Estas no se trata de las gentes humanamente, sino de estos adversarios que nos utilizan, a nosotros nos utilizan. Por eso dice, es cierto que da vergüenza inclusive decir de esta gente lo que hace escondidas. Pero todo esto ha de ser denunciado por la luz hasta que vuelva a claridad. En efecto, todo lo que se pone bajo la luz viene a ser luz. Por eso se dice, tú que duermes, despiértate, levántate entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Fíjense cómo se comportan ustedes. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Sepan aprovechar el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por eso, no parezcan como estúpidos, sino que aprendan a descubrir cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, el vino lleva libertinaje, más bien llénese del Espíritu Santo, recitando entre ustedes salmos, himnos, cantos espirituales, canten y celebren interiormente al Señor, dando gracias a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre y por todas las cosas, sométense unos a otros por consideración a Cristo. Entonces vemos acá el camino a seguir. Así que amigos, no permitamos, hay que dejar padre, madre, hermanos, hermanas, bienes, esposa, hijos, tenemos que dejar
no de nuestra familia, porque dice Pablo, si dejamos a nuestra familia, no tenemos cuidado de nuestra familia, hemos negado la fe y somos peor que un infiel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? No se trata de esa familia, sino de la otra familia que nos utiliza. Esos que brillan como el sol y la luna, las estrellas, lo que nos alumbraban anteriormente, eso tenemos que dejar y tenemos que sacar eso, buscar que denunciarlo, sacarlo y que empiece a alumbrar Dios en nosotros y que alumbre Cristo. Ese es el plan, lo que Dios quiere, si no de lo contrario, amigos, es muy difícil para decir, yo soy discípulo de Cristo. Es difícil. Ahora con esto nos desenmascaramos y nos encontramos una realidad. Por eso dice, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, o mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. No podemos ser. El que ama padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Así que amigos, para ser discípulos, empecemos por dejar a esa familia numerosa que tenemos en nuestro corazón. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permedina, Facebook, Instagram, TikTok, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.